A ver, si queremos entender por qué El Salvador está en boca de todos hoy en día, por qué acapara tantos titulares, es clave que hagamos un viaje a su pasado. Vamos a desentrañar juntos cómo se forjó la identidad de esta nación, desde sus raíces más antiguas hasta un presente que, la verdad, no deja de sorprender a nadie. Y todo comienza con este nombre, Cuscatlán. Suena poético, ¿no? Tierra de cosas preciosas. Así le llamaban los pueblos pipiles a su hogar. Y es que, irónicamente, la lucha por esas cosas preciosas, la tierra, los recursos, el poder, la propia identidad, es lo que ha definido en gran medida toda su historia. Bueno, pues empecemos por el mero principio. Antes de que llegaran los barcos europeos, este territorio ya estaba habitado por varios pueblos. Los pipiles eran uno de los grupos dominantes y vivían en su Cuscatlán, una tierra que era rica y estaba muy bien organizada. Pero claro, este mundo estaba a punto de cambiar y de una forma muy drástica. Ojo, la llegada de los españoles no fue algo de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso complicado y violento. Primero, en 1522 llegó un explorador a la costa, Andrés Niño. 2 años después ya fue la cosa en serio. Pedro de Alvarado intentó conquistar la tierra. Y digo intentó porque los pueblos originarios no se quedaron de brazos cruzados, para nada. La resistencia fue feroz. De hecho, aunque fundaron una primera villa de San Salvador por ahí de 1525, la tuvieron que abandonar por los constantes levantamientos. El control no fue nada fácil de conseguir. Ahora demos un salto en el tiempo. Después de siglos bajo el dominio español, empieza a surgir esa idea, ese anhelo de independencia. Pero, y aquí viene un pero muy grande, este nuevo capítulo para la nación trajo consigo nuevas fuerzas económicas que iban a moldear el país y, sobre todo, sus profundas desigualdades. Mucha gente piensa que la independencia es como una fecha en el calendario y ya. Pero no, fue todo un proceso. Hubo un primer intento, un grito de independencia en 1811. 10 años después, en 1821, por fin se logra la independencia de España junto con el resto de Centroamérica. Pero ahí no acabó la cosa. Después de un tiempo formando parte de la República Federal de Centroamérica, El Salvador finalmente dijo hasta aquí, y en 1841 se convirtió en la República Soberana que conocemos hoy. Y aquí, justo aquí, está una de las claves para entender casi todo lo que vino después. El café. Se convirtió en el oro en grano de El Salvador. Pero no solo trajo riqueza. Imaginen esto. Para poder cultivar tanto café, se privatizaron las tierras, quitándoselas a las comunidades campesinas e indígenas. De repente, la tierra y el poder quedaron en manos de muy poquitas familias. Esta desigualdad tan brutal fue la semilla de muchísimos de los conflictos que estallarían más adelante. Con ese caldo de cultivo llegamos al siglo XX, que fue, sin rodeos, el periodo más turbulento y violento en la historia del país. Todas esas tensiones que se habían acumulado por décadas finalmente explotaron. Esto llevó a El Salvador por un camino de dictaduras militares, levantamientos y, finalmente, una guerra civil devastadora. A ver, hagamos un recuento rápido pero intenso. En 1932 ocurrió la Matanza, una represión brutal contra campesinos e indígenas que marcó a generaciones enteras. Después de eso vinieron casi 50 años de gobiernos militares, uno tras otro. El punto de no retorno, el que lo cambió todo, fue en 1980, el asesinato de Monseñor Oscar Romero, una figura que pedía justicia y paz, la voz de los que no tenían voz. Su muerte fue la chispa que encendió una guerra civil que duraría 12 larguísimos años hasta que por fin se firmó la paz en 1992. Detengámonos un segundo en esta cifra. 75,000. No es solo un número. Son 75,000 vidas, historias, familias destrozadas. Ese fue el costo humano del conflicto entre las guerrillas del FMLN y el ejército. Una herida profundísima en el alma de la nación. Pero, después de tanta oscuridad, en 1992 llegó un momento de luz, de esperanza. La firma de los acuerdos de paz no solo puso fin a la guerra, sino que marcó el inicio de un experimento totalmente nuevo para El Salvador. Tratar de construir una democracia en un país que estaba, literalmente, fracturado por el conflicto. El cambio fue radical. O sea, piénsenlo, se pasó de décadas de poder militar autoritario a un sistema donde los dos bandos que se estaban matando en la guerra ahora tenían que competir en las urnas. El partido de derecha Arena y el FMLN, la antigua guerrilla convertida en partido político, empezaron a alternarse el poder. Y esto nos trae casi al día de hoy. Esa nueva democracia trajo paz, sí, pero no pudo resolver otros problemas enormes, como la violencia de las pandillas o la corrupción. La gente, pues, se cansó de los mismos de siempre, de ese sistema de dos partidos. Y ese descontento abrió la puerta para una nueva ruptura, para algo totalmente diferente que en los últimos años ha vuelto a poner a El Salvador en el centro de la atención mundial.
El capítulo que se está escribiendo ahora mismo se define por movidas muy pero muy audaces y la verdad bastante polémicas. Por un lado, políticas de seguridad que han dado un giro de 180 grados a la vida diaria. Por otro lado, la histórica adopción del Bitcoin como moneda legal, algo inédito en el mundo. Y claro, todo esto ha puesto al país bajo los reflectores internacionales para bien y para mal. Así que el viaje desde Cuscatlán, la tierra preciosa, hasta El Salvador de hoy, pionero digital y centro del debate global, ha sido, como hemos visto, una montaña rusa de historia, de dolor y de esperanza. La gran pregunta que queda en el aire es, con todas estas transformaciones tan profundas, ¿qué nuevo significado le dará el país a esa antigua promesa de ser una tierra de cosas preciosas?